Importación de pagos en el ISA Propiedad Horizontal Colegios. En esta sesión vamos a conocer el proceso para importar pagos por concepto y pago agrupado. Recordar en primer lugar que el proceso de importación de pagos se ejecuta a través del menú Transferencia de datos en la opción Importar pagos. Y que previo a este proceso se requieren dos cosas. Una, que se parametrice la estructura del archivo plano a importar. Y dos, que el usuario organice el archivo con la información que requiere importar. Para llevar a cabo el proceso entonces de parametrización del formato de archivo plano, nos dirigimos a parámetros particulares de propiedad horizontal o gestión colegio según corresponda a la clase de empresa, en la opción Formato archivo plano. Esta estructura tiene dos clases de formato para definir o parametrizar la estructura del archivo plano. Una de ellas es que cada columna va a ir separada por tabulaciones o espacios. Y la otra alternativa es que cada columna vaya separada por comas. Ahora, en cuanto a la información que el usuario organizará en el archivo para llevar a cabo el proceso de importación, entonces la organizará puede ser en un formato Excel, pero en el momento de importar pasará dicha información a un archivo con formato .txt, bien sea separado por tabulaciones o por comas para llevar a cabo el proceso de importación. Y para este proceso el programa dispone de tres alternativas para importar pagos. Uno es la estructura básica. Dos es hacer el proceso de importación por código de concepto. Y tres, hacer el proceso de importación por código de concepto y tipo de pago agrupado. Vamos a ver cada una de las estructuras. En cuanto a la estructura básica, se requiere básicamente tres columnas. Una es la fecha, la referencia de pago y el valor. Una vez definida esta información, se transcribe en el formato .txt que se va a llevar a cabo el proceso de importación. Recordar que en esta estructura básica, la referencia de pago se puede tomar del campo de la matrícula inmobiliaria que se encuentra en la cartilla de inmuebles en el caso de empresas con clase propiedad horizontal, o también se puede tomar el dato de la cartilla de estudiantes en el campo carnet estudiantil. Esta estructura básica de importar lo que va a realizar es tomar los pagos que están en el archivo plano y los va a aplicar a cada inmueble o estudiante desde el documento más antiguo hasta el documento más reciente. Y de este modo hará una aplicación automática en este orden de ideas. La siguiente estructura con la cual se puede realizar el proceso de importación de pagos es adicionar en el archivo de información y por ende el archivo a importar la columna código concepto. Este dato se toma de la cartilla de conceptos en la columna código y allí el programa lo que va a realizar es generar un recaudo por cada uno de los conceptos que se esté relacionando y allí generará entonces un recaudo por cada uno de ellos, asignando el valor que tiene cada concepto asociado en el archivo plano. Igualmente, esta información se transcribirá en el formato TXT para llevar a cabo el proceso de importación. La siguiente estructura que se tiene para llevar a cabo el proceso de importación es a través de la columna código concepto y tipo de pago. El tipo de pago hace referencia a A si es un recaudo acumulado o I si es un recaudo independiente. ¿Qué quiere decir?
que se relaciona el concepto versus el tipo de pago y versus el valor. ¿Qué quiere decir este proceso? Que en el caso de la A generará un solo recaudo por los conceptos que se estén relacionando para llevar a cabo el proceso de causación de dicho pago. Y en el caso que se referencie la I, el programa causará un recaudo de forma independiente para dicho concepto. A, recaudo acumulado, acumula en el recaudo los conceptos asociados con este tipo de pago y recaudo independiente generará un documento de recaudo únicamente para el concepto al cual se asocia este tipo de pago. También se realizará lo mismo. La organización del archivo que se realiza en Excel se transcribirá en el formato .txt con el cual se requiera hacer el proceso de importación de pagos. En ELISA, ¿cómo se realiza el proceso? Nos dirigimos a parámetros particulares, formato archivo plano y en la pestaña Otros parámetros vamos a encontrar dos nuevos parámetros. Uno es el abono por concepto, el cual equivale a la columna concepto código, y dos, pago agrupado, el cual equivale a la columna tipo de pago agrupado, que en el archivo plano corresponde a las columnas código y tipo de pago, A de acumulado y de independiente, y por ende en el formato TXT también tendremos la columna código del concepto y el tipo de pago. En este punto, el usuario tiene dos alternativas: activar los dos parámetros o activar uno solo. En el evento en que active uno solo, abono por concepto, el programa generará un mensaje indicando que se va a activar el proceso de importación de pagos a través de conceptos. Y nos aclarará que en este punto, al activarlo, se generará una nueva pestaña para indicar la posición en la que va a ir el código del concepto, y que en el proceso de recaudo o guardado de documento tipo recaudo generará un documento por cada uno de los conceptos que se listen en el archivo plano. Se confirma con aceptar, se genera la tercera pestaña y allí entramos a definir cuál es la posición del código del concepto. Con este proceso, el formato del archivo plano entonces estará compuesto de la fecha, la referencia de pago, el código del concepto y el valor. Para llevar a cabo el proceso de importación de dichos pagos, entonces nos dirigimos al módulo de transferencia de datos, importar pagos, se selecciona la ubicación del archivo que se va a importar, se selecciona la cuenta bancaria correspondiente y el formato de banco a utilizar para llevar a cabo el proceso de importación y se da clic en continuar. El programa generará un mensaje indicando que el proceso de importación de pagos se realizará por concepto y se confirma con aceptar. Y en la ventana de importación de pagos, entonces se van a visualizar dos columnas adicionales que hacen referencia al código del concepto y a la descripción o nombre del concepto al cual se está realizando el proceso de importación de pagos. Al visualizar cada uno de ellos, entonces se podrá ver el cruce del pago que se realiza. En caso de que haya lugar a anticipo, entonces dicho anticipo se causará al concepto al cual se haya asociado el código como tal. Y seguido a la aplicación de cada uno de los pagos y la aplicación de los anticipos, si da lugar a ello, se ejecuta el proceso con continuar. Se selecciona la forma de pago respectiva
y se da clic en grabar para que haya la generación de cada uno de los recaudos. Allí se podrá visualizar que se generó un documento de recaudo por cada uno de los conceptos que se registraron en el archivo plano a importar. De tal forma que el primer parámetro que se activó por concepto generará un recaudo por cada uno de los conceptos asociados. En cuanto al siguiente parámetro, que corresponde al pago agrupado, si se activa sí, el programa indicará que es necesario que en la pestaña de parámetros especiales se asigne la posición correspondiente al campo al cual va a ir dicho dato. E indica también que entonces en este evento en el archivo plano será necesario indicar por cada concepto si va a registrar en documentos de recaudo agrupados o independientes y se confirma el proceso con aceptar. Entonces, en la pestaña de parámetros especiales se activa el parámetro de agrupación de pago para indicar la posición de dicho dato en el archivo plano a importar, el cual corresponde a la información correspondiente, adicional a la fecha, a la referencia de pago, a la columna código de concepto, se indicará el tipo de pago para identificar cómo va a quedar causado el recaudo en este archivo plano. Ello quiere decir que habrá un recaudo por estos dos valores, otro recaudo por el siguiente valor, otro recaudo por los siguientes dos valores que tienen como referencia dicho inmueble o estudiante y recaudos separados para dicho inmueble o estudiante en los valores correspondientes. El proceso de importación se realizará de la siguiente manera. Por transferencia de datos, importar pagos, se selecciona el archivo a importar, la cuenta bancaria, el formato o estructura de banco con el cual se va a llevar a cabo el proceso de importación y se confirma con continuar. En este proceso, el programa informa que se llevará a cabo el proceso de importación por concepto y se confirma con aceptar. Allí se visualizará entonces la aplicación del pago por cada uno de los conceptos, se visualizará también la descripción del concepto y se continuará el proceso de importación. Se selecciona la modalidad de pago, se totaliza el documento y se aplica la opción grabar. Aquí se visualizan los recaudos que el programa grabó de acuerdo a la estructura definida en el archivo plano para cada uno de los inmuebles o estudiantes según corresponda. Por tanto, se podrá validar la información que se importó con los recaudos causados. Entonces, tenemos un recaudo para el primer inmueble o estudiante, el cual registra el siguiente recaudo que está de forma independiente para dicho inmueble también o estudiante. Está el siguiente recaudo que es de forma acumulada, es decir, generar un solo recaudo por los dos conceptos a dicho inmueble o estudiante, el cual registra. Y posterior, el archivo plano indica que genere recaudos de forma independiente para dicho inmueble o estudiante de acuerdo al valor que se registró en el archivo plano. Por ende, aquí están separados. Resumiendo, entonces podemos identificar que el programa ofrece entonces tres alternativas para llevar a cabo los procesos de importación de pagos. Uno es con la estructura básica, en la cual el programa pues realizará la aplicación del pago
por cada concepto, validando desde el documento más antiguo al documento más vigente y allí realizará una aplicación automática en ese orden de ideas. 2. Tendrá la posibilidad de realizar la importación de pagos aplicando a códigos de concepto específicamente o al concepto específico que requiera y que en este orden de ideas el programa generará un recaudo por cada uno de los conceptos. Y la tercera alternativa es llevar a cabo el proceso de importación indicando a qué concepto va a realizar la aplicación del pago y cuál va a ser la forma o el tipo de pago como desea o requiere causar el recaudo. Si va a ser un recaudo acumulado, quiere decir que en dicho recaudo acumula la contabilización de varios conceptos. Si es un tipo de pago a través de recaudo con forma independiente, quiere decir que va a causar un recaudo por cada concepto. Y este es el proceso de importación de pagos por concepto y pago acumulado en el ISA Propiedad Horizontal Colegios.